Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Buenas Bienvenidos a un video más de Haciendo Eco. Hoy estamos nosotros dos, así que estamos por compartir la palabra del Señor. Seguimos en Primera de Reyes, así que vamos a ir contando un poquito de la historia, un poquito de lo que está sucediendo en este contexto. Y nos toca leer... ¿Capítulo 14? Sí. Y versículo 21 al 31. Sí, así arrancamos. Sí. Vamos a arrancar de esta manera y también los invitamos del otro lado para que ustedes puedan seguirnos también con la lectura y puedan tener su devocional también en su casa y podamos juntos también leer la palabra del Señor. Así que vamos a arrancar. Vamos a arrancar del versículo 21 al 24 y vamos a hacer un parate y ahí vamos a poder comentar. Bien, comenzamos con la lectura a partir del versículo 21 y dice así: Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel, para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y lo enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de Aserá en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Bien. ¿Vamos a ir un cachito? Sí. Habla vos. Bueno, este de Roboam, ¿no? Hijo de Salomón, como dice, era el que había reinado de esta ciudad. Bien, particularmente dice, ciudad que eligió Jehová para poner su nombre, no sé, donde debería haber sido adorado. Plenamente, solo el nombre de Jehová, ¿no? Y todo el pueblo debía acudir a él para poder tener un lugar donde se encontraran, ¿no? Claro. Donde dicen que también el arca era el estrado de los pies de Jehová, ¿no? Entonces cualquier hombre podría acercarse hacia su palabra. Y no es un dato menor que aparezca esto, justo cuando, o sea, después se está diciendo que Judá hizo lo malo, ¿no? Me parece un poco más gravoso que justamente yo claro, ¿qué sería todo eso malo, no? Sí, y todos estos pecados que han cometido también, pero sobre todo teniendo el templo de Dios ahí en esa casa, ¿no? Me parece como... Es un poco fuerte también poder verlo de esa manera, y nosotros tenemos que estar pensando en este momento también por qué han hecho estas cosas, ¿no? ¿Qué es hacer lo malo? Entonces, y todo el pueblo, porque si bien había un rey o lo había levantado a Roboam como rey, es todo el pueblo. Entonces parece que nadie se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando. ¿O será que también estaban tan involucrados? Sí. Entonces tal vez es un poco difícil darse cuenta. Sí, fíjate, ¿no? Que dice que ellos se hicieron imágenes, ¿no? También dirán que han pecado y superado a sus padres. No dice superado a los del norte. Claro. Que en este momento ya estaba dividido el reino, no es en ese momento, sino lo que está diciendo a sus padres. O sea que la mayoría de las cantidades de pecados que han cometido las anteriores generaciones fueron superadas por esta generación nueva. O sea, grabándolo. Y el video de hoy se llama, ¿cómo lo titulamos? Ya te lo digo. No son tan diferentes. No son tan diferentes. Bueno, ¿por qué? ¿De quién no son tan diferentes? El reinado del norte. Yo sé que Judá también contaba con una superstición, o ellos se creían superiores en realidad, por tener el templo. Cosa que no es suficiente, ¿no? Sino que Dios todo el tiempo estaba hablando del templo, que Él elige ese lugar y todo, pero que lo que debería hacer el pueblo era obedecer, para estar justamente, o contar, mejor dicho, con la presencia de Dios y cuidado de Él. Y nos pusimos este título porque en el capítulo 14 también hemos visto algunos versículos que hablan sobre el reino del norte, o sobre Jeroboam, el otro rey, que justamente puntualiza estas cosas, ¿no? Era el 9 y el 15 habíamos dicho. Sí, y hace mención a esto en el capítulo 14, versículo 9, dice: sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Y en el versículo 15 y dice: Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agite en las aguas, y él arrancará a Israel de cada buena tierra,
que había dado a sus padres y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de Aserá, enojando a Jehová. Entonces tanto Jeroboam como Israel del norte, ¿no? En este caso, han hecho esto de olvidarse de Jehová, ¿viste? Que dice, y me echaste tras tus espaldas. No es como olvidaste la ley, olvidaste lo que era adorarme solo a mí, yo, tu Salvador, tu Creador. O sea, todas las características, venimos hablando de lo que venía haciendo Dios para este pueblo también. Y bueno, el reino del sur, que es lo que nos toca meditar ahora, que Judá era igual. Fíjense en el versículo 23, ¿no? Que estábamos leyendo, dice, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de Aserá, la misma diosa cananita, ¿no? En todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, ¿no? O sea que hacían templos, lugares de sacrificio y de idolatría, prostituyéndose espiritualmente, ¿no? Generando un engaño, un abandono de la palabra de Dios. Entonces esa era la nueva manera de esta tierra, de este pueblo, de cómo vivían. Ellos se confiaban que tenían el templo y que era una superstición, ¿no? Esto de, bueno, Jeremías habla de ello, ¿no? Templo de Jehová es este, dicen, como si fuera que es indestructible o que solamente el cuidado de Dios está ahí porque está el templo y su casa, ¿no? Qué idea tan equivocada, porque Dios siempre habla de esto de que Él permanece con el pueblo, que le es fiel, que le es obediente, que se esfuerza por buscarlo día a día y por practicar la justicia, cosa que este pueblo no lo está haciendo. Sí, totalmente. Sí, consideramos que Dios ya venía hablando, nos viene hablando, entonces podemos pensar hoy cómo Dios nos está hablando a través de su palabra y a través de diferentes sucesos de nuestra vida que nos hace pensar en la intervención de Dios también, y hay cosas que son como difícil de sobrellevar, pero que también eso nos hace pensar cómo Dios va trabajando en nuestros corazones, porque realmente si Dios ya le venía hablando al pueblo, así Dios también nos habla a nosotros. Sí, totalmente. Nos involucra porque nos ve todo un pueblo, entonces también está en nosotros saber escuchar en estos tiempos que son bastante complicados por todo lo que se va dando, ¿no? Dios sigue hablando. Sí, como que también advierte un poco, ¿no? ¿Por qué es esto lo que está mencionando, ¿no? Lo malo que está pasando? Porque el pueblo tiene estas prácticas. Entonces esto, como voy a decir recién, ¿no? Dios nos habla a nosotros como pueblo. Bueno, ¿qué prácticas nosotros estamos teniendo que pueden ser consideradas un tipo de idolatría, ¿no? Deberíamos de tomar decisiones en cuanto a esto y también primeramente observarlo y poder ver si estamos adorando a otros ídolos o estamos teniendo o depositando nuestra confianza, nuestra fe sobre otras cosas que no sean Jehová. Entonces ahí vamos a poder observar primeramente, pero después debemos tomar una acción, ¿no? Porque solamente mirar la ley no tiene sentido, sino que también hay que vivirla, ¿no? Bueno, el pueblo dice que también tenía estas prácticas y habían permitido, ¿no? Estos sodomitas ingresar en la tierra conforme a todas las abominaciones de antes, ¿no? Yo me pongo a pensar cuál fue el propósito, ¿no? Sí, el propósito que Dios desecha a los pueblos cananitas, los echa de esta tierra y se la entrega a Israel, ¿no? Habla la ley, habla también el porqué de esta redistribución de la tierra, tiene que ver porque el pueblo dice que ha llegado hasta el colmo del pecado, ¿no? Entonces Dios, como es dueño de la tierra, los desecha y trae a este pueblo con el pacto, ¿no? Esto de que deben de obedecerlo y hacer todo, pero bueno, el pueblo de Dios, ahora en este caso, en este relato, vive igual que aquel pueblo que fue desechado. Sí, totalmente, ¿no? Y también esto de olvidarse, ¿no? Yo creo que el recordar, en este caso como por ahí nos pasa ahora, ¿no? Los miércoles, compartir la palabra del Señor nos hace recordar a nosotros también el lugar que uno está ocupando, el lugar que Dios nos da para poder también entender y aprender de lo que Dios nos enseña en este tiempo. Y no, si bien podemos lamentablemente también equivocarnos, Dios nos habla y nos sigue hablando, ¿no? Y nos sigue ubicando para decir, yo quiero que hagan esto, a mi pueblo, al que me oye, mi palabra, mis mandamientos, cómo debemos conducirnos en esta vida, ¿no? Con su palabra. Sí, algo de eso hace referencia a Jeremías 7, ¿no? Después, si los quieren buscar y comparar un poco cómo es que vivía el pueblo en ese tiempo y qué es lo que Dios esperaba de ellos realmente, bueno, también puede servir como para apoyar un poco esta idea
Y bueno, continuamos, ¿vale? Bueno, seguimos con la lectura del versículo 25 y dice así, dice, al 5.º año el rey Roboán subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboán escudos de bronce y los dio a los capitanes de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de la guardia. Los demás hechos de Roboán y todo lo que hizo no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Roboán y Jeroboam todos los días. Y durmió Roboán con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naama Amonita, y reinó en su lugar Abiam, su hijo. Como también, ¿no? Claro, el pecado tiene sus consecuencias, ¿no? De hecho, también digamos que justifica un poco este desamparo de Dios quizás, o lo permisivo, mejor dicho, fue Dios para permitir que justamente venga Sisac, ¿no? Como rey de Egipto, que le había dado asilo a Jeroboam cuando huyó para que Salomón no lo mate. Claro. Fue el mismo rey, el mismo faraón el que se acerca hasta Judá y las conquista y las saquea, ¿no? Entonces y se lleva todo, porque dice bien clarito todo lo que encontró, ¿no? Todo lo que encontró, si bien era parte, ¿no?, de cuando uno va en las partes de las guerras, ¿no?, que se tenía que llevar todo como botín, también le estaba sacando todo a la casa de Jehová y a la casa real. O sea, realmente, como dice su palabra en unos versículos anteriores, dice que iba a suceder esto para que también Dios, con su justicia, les hable al pueblo y recuerde que Él los había liberado. Sí. Él lo había liberado y Él lo sacó de la esclavitud, y ahora se encontraban de la misma manera. Y nosotros nos puede pasar también eso. Pensar que Dios nos liberó de un montón de cosas, de sentimientos, de pecados, de cosas que por ahí uno la vive con liviandad, y pensar que Dios también nos puede permitir, porque no está en nuestro corazón, volver. Sí. Eso es con mucho cuidado, y también cuidarnos a nosotros en nuestra vida espiritual. Sí. Para que Dios nos ayude también. Sí, realmente Dios nos ayude. Yo pensaba en esta cantidad de oro que se llevó, de la plata y todo lo que decía, ¿no? Eran los regalos que David le había dejado a Salomón, y lo que incluso Salomón también había sumado, ¿no? Los utensilios y todas esas cosas, que lo menciona con tanta excelencia, ¿no? El libro de Reyes en los capítulos anteriores, pero también pensar, ¿no? Entonces, ¿dónde quedó toda esa gloria? Claro. ¿Qué es lo que lo glorifica, lo hace, no sé cómo decirlo, gigantesco, ¿no? Muy grande o muy poderoso, divino a este templo? No era el oro, era la presencia de Dios. Totalmente. ¿No? Y que vivía entre este pueblo, sí, el pueblo bendecido. Sí. Y no permitía y el pueblo y también los que llevaban, ¿no? No permitía que entre todo esto que a Dios no le agrada. Y como dice su palabra, lo hace enojar. Pero lo hace enojar a veces hasta desde el cuidado. Y también debemos entender que todo lo que la palabra nos está enseñando es que Él interviene por amor también a su pueblo. Si bien manda o permite este rey Sisac, sabiendo qué es lo que iba a suceder más adelante. Entonces, entre Jeroboam y Roboam hubo guerra hasta el último día, hasta el último tiempo. Entonces a veces podemos vivir o estar en esa situación y pensar que tal vez está bien así. Hay mucho conflicto, ¿no?, entre las dos partes del reino de Dios, o sea, de esta tierra que Él eligió, que después se separan por cuestiones humanas. Los dos tienen la posibilidad de seguir viviendo bajo la voluntad del Padre, pero no lo hacen, ¿no? Entonces todo el tiempo ellos apoyarse en la idolatría, los dos buscando su favor y su suerte a través de alianzas, a través de guerras, nada distinto al mundo, ¿no? Nada distinto a lo que ya se conocía, se comportaban igual que los otros pueblos, en otras palabras. Y la voluntad de Dios, el plan de Dios para ellos,
así como para nosotros es otro, es otra cosa. Sí, lo que dibuja. totalmente. Bueno, con todo para pensar, me parece. Sí, yo me quedaba con una pregunta que dice, ¿qué cambios debo hacer yo en mi vida personal y espiritual para contribuir a la paz? ¿No? Porque vivir en guerra continuamente también nos tiene que hacer pensar por qué está esa lucha en nosotros y también permitirle a Dios que Él nos hable a nuestro corazón en este tiempo y volver a su palabra y que realmente, aunque sigue el reinado, ¿no? Pues dice, y reinó en su lugar el Hijo, ¿cómo va a vivir ese Hijo también? Sí, bueno, eso va a tema para otro programa. Y lo veremos después, pero también es importante rescatar esto de que la línea de David continúa, ¿no? Totalmente. El reinado hasta el mismo Jesús, el verdadero rey. Sí. Así que bueno, hasta acá hemos llegado, hemos compartido lo que Dios nos fue hablando a nosotros, así que los invitamos para el próximo miércoles, así que si Dios nos permite, nos vemos la próxima, si Cristo no viene antes.